Les cuento que esto salió de una necesidad de una alumna de posgrado que hace pocos días me preguntaba ya tenía sus resultados, entonces quería saber cómo hacerle para reportar lo que poner. Preguntaba que cómo poner las tablas. Y bueno, de ahí también salió la invitación para dar un taller dentro de este evento. Bueno, entonces yo pensé, dije, bueno, pues entonces dar un taller donde le sirvan a los alumnos para cómo reportar sus resultados. Y, y bueno, y así quedó. Eh, Dije yo, bueno, un taller es algo práctico donde vamos a trabajar, interactuar. Y por eso 2 horas se me hacían muy poquitos y yo pedí 4 horas. Y es por eso que hay una sesión en la mañana y otra sesión en la tarde. Y luego la idea era hacerlo con 15 participantes nada más. Y lo que sucedió fue que, bueno, se tomó el acuerdo de cambiarlo de taller y, y que no fuera exactamente taller y que fuera abierto a todo el que quisiera entrar. Y bueno, entonces, si hubiera, con un número muy grande, pues sería muy difícil manejar un taller y más virtualmente. Es por eso que, bueno, se dejó abierto a todo el que gustara entrar y se cambió el formato, o sea, ya no va a ser un taller, sino que va a ser como una plática, una charla, donde vamos a interactuar entre ustedes y yo, porque yo pensaba mandarles material y trabajar, pero bueno, pues ya cambió y entonces una disculpa por no ser exactamente un taller, ¿no? Sí, y ahora lo que sucede es que 4 horas, pues ya es muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a tratar no tanto de cubrir las horas, sino tratar de ver los más temas posibles. Entonces, la idea es que, bueno, en el transcurso llamémosle curso, en cualquier momento ustedes hagan preguntas, para que sea un poco más interactivo y no estar nada más hable y hable, y no dejarlas para el último, ¿sí? ¿Cómo ven? Está bien. De acuerdo. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Entonces, corre y se va. Eh, Miren, esto es lo que vamos a tratar de ver. Eh, el papel de la estadística y la investigación. Vamos a ver todo lo relacionado a la estadística en la parte de resultados de su reporte. Y un último tema, vamos a hablar sobre lo que es la significancia estadística, cómo manejarla y cómo reportarla. Entonces vamos a tratar de abarcar todos esos temas. Comenzamos. Entonces, miren, eh, esto de arriba, sí se ve el ratón cuando lo muevo. Se observa. Sí, se ve. Ok, entonces miren, cuando... A ver cómo quito esto. Esta parte de arriba es lo que viene siendo el mundo de la investigación. Aquí es donde tienen ustedes su proyecto, donde partimos de una pregunta de investigación. Y bueno, todos estos bloques son los que intervienen en el proceso de investigación. Eh,
la estadística interviene prácticamente en todos y lo que vamos a ver es la estadística aquí en la parte de resultados. Cuando se hace investigación, trata uno de que sus observaciones, su experimento arroje evidencia, donde esa evidencia me va a ayudar a darle respuesta a mi pregunta de investigación. Y esa evidencia lo que hace uno es mandarla al mundo de los números, donde uno la trabaja y luego regresarla al mundo de la investigación. Es lo que en clase yo les menciono que este mundo de acá es el inframundo y este es el mundo de la investigación. Este es entonces, cuando tenemos evidencia, esa evidencia trata uno de cuantificarla, es decir, convertirla a números para mandarla acá al mundo de los números, al mundo de la estadística. La trabajamos esa evidencia, obtenemos ciertos resultados donde la regresamos al mundo de la investigación. Acá en el mundo de la investigación, eso le va a ayudar al investigador a darle respuesta a su pregunta y llegar a sus conclusiones. Eh, acá en el mundo de la estadística, cuando viene, esa evidencia viene del mundo del área de la salud, es lo que llamamos es lo que llamamos bioestadística, es decir, toda la estadística, todos los métodos que se utilizan en el mundo de la estadística, del mundo de la investigación, en el área de la salud. En el área de la salud puede ser investigación epidemiológica, clínica, de sistemas de salud, es decir, puede ser varias áreas de la medicina. Esa evidencia ya estando en el mundo de la bioestadística, es decir, en el mundo de los números, la estadística trabaja con hechos numéricos, con métodos relacionados a hechos numéricos, y lo que trata es de resumir esos hechos numéricos. También tenemos lo que es la epidemiología, es decir, esa evidencia yo la puedo trabajar desde el punto de vista o un enfoque muy epidemiológico, donde también utilizaré métodos, así como utilizo acá en bioestadística, que le van a ayudar al investigador a darle respuesta a su pregunta y llegar a sus conclusiones. ¿Hasta ahí vamos? Sí, doctor. Ok, miren. Entonces, quedamos en que la estadística prácticamente interviene en todos. Les digo, prácticamente interviene en todos, excepto en las conclusiones. Y les digo por qué excepto, porque miren, si vemos este artículo donde tiene como objetivo determinar la prevalencia de hipertensión y examinar los factores de riesgo asociados en escolares. Esto es lo que reportan los investigadores, ¿sí? Si se fijan, dice, los niños que presentaron hipertensión ascendieron a 4.9%. Esto es estadística, estos son números, ¿sí? Es decir, el mundo de la estadística le está mandando esos resultados que puede presentarlo como estadística en conclusiones. Pero sin embargo, cuando quiere trabajar factores de riesgo asociados a escolares, si se fijan, lo que reporta, dicen, 4.9, con mayor prevalencia entre aquellos con sobrepeso y pertenecientes a un grupo etario mayor. Las asociaciones encontradas pueden ser marcadores de hipertensión en niños mexicanos. Si se fijan,
concluyen para ese objetivo sin meter nada de estadística, ¿sí? Es decir, dejan el mundo de la estadística y se enfocan únicamente en el mundo de la investigación. Es decir, la estadística no es más que una herramienta que le ayuda al investigador a darle respuesta a su pregunta. Entonces, ya cuando llega uno aquí, lo que tiene uno que hacer, bueno, es dejar esa herramienta y concluir en el entorno de investigación en el que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque hay veces que sucede que para esos objetivos, eh, este, el de examinar los factores de riesgo asociados a escolares de 6 a 12 años, hay veces que concluyen cosas como esta, ¿no? Se encontró que el sobrepeso es un factor estadísticamente asociado a hipertensión y luego todavía le ponen esa cosa de valor de P, ¿sí? Esto es lo que esto es lo que no hay que hacer en los reportes. Poner cosas muy técnicas de la estadística en las conclusiones. Las conclusiones hay que enfocarse sobre la pregunta en investigación nada más. Les digo, cuando sea necesario, entonces sí incluir cosas estadísticas. ¿Por qué? Porque así lo requiere el objetivo. La prevalencia. La prevalencia no es que un número y no son más que estadísticas. En esa parte, ¿dudas? ¿Un comentario? No, todo bien. ¿Todo bien? Eh, entonces, bueno, de lo que se va a tratar el curso es darles ciertas recomendaciones en su reporte. El reporte, bueno, ¿cómo puedo reportar? Puedo reportar como texto, como texto, como tablas o como gráficas. Es decir, mis resultados los puedo presentar en esas tres formas. ¿Sí? Eh, ¿Sí? ¿Alguien preguntó? ¿Almadelia? No, maestro, perdón. Ah, entonces, mis resultados yo los puedo poner en forma de texto, tablas y gráficas. ¿Sí? Vamos a empezar a... Sí, sí, doctor Fernando. Una pregunta. Algunas ocasiones, los datos estadísticos que se arrojan salen significativos, pero Sí. biológicamente no hay una explicación. ¿Eso cómo lo deberíamos de tomar? Ah, bueno, esa parte está en la última parte que vamos a hablar sobre significancia. Este, lo retomamos más adelante porque va a haber una parte donde sí quisiéramos hablar sobre la significancia estadística y la significancia clínica. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Ok, gracias. Eh, entonces, hablando sobre el texto, vamos a ver ciertos detalles sobre lo que son detalles para reportar el texto. Hablando sobre el redondeo. Miren, este detalle sobre el redondeo, por ejemplo, un ejemplo, informar que en promedio la expectativa de vida es de 22.885 años, no aportaría más información que si dijéramos, en promedio la expectativa de vida es de 22 años, ¿sí? Si se fijan, si redondeáramos y omitiéramos esto, no me cambiaría mucho eh, la interpretación o cómo lo percibo, porque punto 885 años no me afecta en gran cosa, ¿no? Entonces, para reportar en texto es más conveniente porque para el lector sería mucho más fácil ponerle atención a un 22 que a un 22.885, ¿sí? Esto, bueno, es una recomendación, pero para presentar resultados, pero no cuando se analizan, ¿sí? Entonces, no se analizan, ¿por qué? Porque si se fijan, si por cierta situación o por algo que tuviera que yo hacer para, no sé, multiplicarlo por 1000
esa expectativa de vida, si hiciera la multiplicación de 22.885 por 1000, serían 22.885. Si yo lo redondeara a 22 y lo multiplico por 1000, serían 22.000. Si se fijan, aquí sí afectaría en mis cálculos para analizarlos, el redondeo, ¿sí? Entonces, esta es una primera recomendación. Cuando presenten en texto, traten de redondearlos, siempre y cuando, bueno, ese redondeo, esas cifras a las que estamos redondeados no afecte, o no influyan mucho en mi interpretación, ¿sí? ¿Dudas en esa? En cuanto de porcentaje, teniendo como base el 100%, decir no sé, de prevalencias en base a los que se maneja 22.2, 22.8%. Normalmente uno tiende a poner a ponerlo completo. Aquí Sí. aplicaría también, sería redondear. Sí, sí, también sería redondear porque imagínense, se supone que, por ejemplo, sacamos una prevalencia de 20, como se hace de mi población, saco una muestra, ¿sí? Y en esa muestra trato yo de extrapolar a mi población. Imaginemos que sacamos una prevalencia de 22.8, ¿sí? Ese 22.8 extrapolado a mi población, ese punto 8 que yo quisiera redondear a 22, en mi población será una gran cantidad, ¿no? O sea, se aplicaría esta cosa de aquí. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense que yo quiero interpretar y extrapolar a mi población, y mi población no es 1000, fuera 1,000,000. Pero si Ese redondeo, hacemos un sí, grupo sí de casos y controles donde la población puede ser 15 y 15, ujú. pues ahí sí sería como un poquito menos riesgos. Bueno, bueno, hay que ver que, por ejemplo, si quisiera comparar casos y controles y quisiera, no sé, comparar la media, y la media fuera de 22.85 y el otro fuera de 33.85, ¿sí? Si lo redondeáramos, para interpretarlos no me cambiaría mucho, pero posiblemente, para hacer un análisis y comparar esa media, a lo mejor sí me afecta. ¿Sí me explico? O sea, todo va a depender del tipo de población que se estudie y los comparativos, entonces. Exactamente, sí. Aquí también tendría que ver, por ejemplo, se aplicaría, cuando comparo, lo que me interesa es esa diferencia, ¿no? En esa diferencia es donde me pudiera afectar si yo redondeo, ¿sí? Y Yo no, entonces, sí, en el reportes lo que había visto es que, ok, ponen el dato completo, el 12.5%, y entre paréntesis manejan el número de población, decir, bueno, de 5 de 200, para más o menos como poder evaluar ese porcentaje, y así es como lo reportan, para hacer como un poquito más, pues sí, acoplarnos sí, a los datos tal cual. Es una forma, ¿no? Como lo he visto. sí, sí, totalmente de acuerdo. Aquí la idea del redondeo es para uno visualmente, les digo, es más fácil ver un 22 que un 22.885, ¿sí? Entonces habrá situaciones donde requiera yo el punto 885, pero para reportar y discutir, bueno, pues no me afectaría mucho si yo redondeara. ¿Sí estamos?
Sí, donde más sí bien puede afectar. no le queda la duda qué es lo correcto, ¿no? O sea, pues uno puede ponerlos de los dos, pero es decir, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Es aceptable eso o no? Es ahí donde uno duda a Sí, veces. sí, aquí por ejemplo, miren, les pongo yo un solo número, pero imagínense que es una serie de 20 números. Esto es pensando en el lector, ¿no? Este, uno como persona, pues se va uno a lo más fácil para rescatar esa información, ¿sí? Pero si es necesario poner los valores estos más exactos, bueno, pues se ponen, o sea, no quiere decir que esté bien, sino que está mal. Aquí el objetivo, la idea es de transmitir mis resultados lo más sencillos, lo más fácil interpretable para el lector. Bueno, esa es la idea, ¿no? De redondearlos para presentarlos, Sí, ¿sí? Este, otra de las cosas es hablar sobre porcentajes, ¿sí? Eh, ¿Para qué me sirven los porcentajes? Me ayudan mucho cuando yo quiero comparar dos grupos y los grupos son de diferentes tamaños, ¿sí? Esa es la ayuda de los porcentajes. Eh, el problema, la desventaja de los porcentajes es que se pierde la perspectiva si solo se reportan los puros porcentajes. Miren, por ejemplo, si reportamos el 20% de los pacientes fue tratado exitosamente, ese 20% aplica que si fueran uno de 5 pacientes, es decir, uno de 5 es el 20%, pero también aplica que si fueran 1000 de 500, ¿sí? Entonces se aconseja reportar no solo el porcentaje, sino también el numerador y el denominador. Es decir, lo más adecuado sería reportar el 33% y ya sea entre paréntesis 30 de 90. Otra forma sería el 33% y entre paréntesis poner 30 de 90 pacientes. O inversamente, poner 30 de 90 pacientes y entre paréntesis 33%. ¿Sí estamos? sí, sí. ¿Se entiende esta recomendación? Sí, Ok. Entonces, miren, aquí lo hemos aplicado. Está este estudio y luego el resultado ponen los autores. Entre los 1,309 pacientes hospitalizados con COVID, de esos 1,309, 60, y luego ponen entre paréntesis 4,6 desarrollaron IHSA y estas cosas, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Un problema que también surge cuando reporta uno porcentajes es cuando se reportan porcentajes para subgrupos. Miren, por ejemplo, de 1,000 hombres con problemas de corazón, 800, es decir, el 80%, tenían niveles altos de colesterol. Y luego dice, de estos 800, 250, es decir, el 31% eran sedentarios, ¿sí? Muchas de las veces aquí eh, se comete el error o a veces que se malinterpreta y en este caso el 31 es de 250, pero de 800, no 250 de los 1000. Sí, aquí son 1000. ¿Sí estamos? Es decir, ahora este porcentaje que se está reportando es de un subgrupo, de un grupo más general que fue de
1000 hombres. De 1000 hombres se reporta que 800 tenían niveles altos de colesterol. Ahora, sobre ese subgrupo de 800 personas, se calcula el porcentaje, pero entonces el porcentaje es sobre 800 y no sobre 1000. ¿Sí estamos? Porque si hace uno el cálculo de 250 sobre 1000, me daría otro valor de porcentaje. Entonces, ojo cuando manejen así grupos y subgrupos, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas? ¿Estamos? Todo bien. Hablando también sobre porcentajes, hay veces que queremos reportar cambios en términos porcentuales. Entonces, lo que hay que utilizar es esta fórmula general, donde es el valor final menos valor inicial sobre valor inicial y multiplicarlo por 100. Es decir, para obtener el porciento de incremento o decremento. ¿Sí? Es muy utilizado reportar estos tipos de cambios en términos porcentuales. Como por ejemplo, miren, 10 grados de incremento en la temperatura, es decir, de 30 a 40 grados, ¿sí? Es un 33% de incremento. Esto es, si aplicamos la fórmula es temperatura final, 40 menos la temperatura inicial, dividido entre la temperatura inicial me da un punto 33, que multiplicado por 100 me da un 33%. Es decir, hubo un incremento. Otro ejemplo, por ejemplo, un 10 grados de decremento en la temperatura, es decir, de 40 a 30 grados, es un 25% de decremento. Esto es, aplicando la formulita me sale menos 0.25. El menos me indica que hubo un decremento. En el ejemplo anterior, al ser positivo, lo que me indica el signo es que hubo un incremento. ¿Sale? ¿Sí estamos? Entendido. Sí, doctor, entendido. Ok, entonces esta formulita es una fórmula general, ¿no? Muy utilizada. Miren, aquí está una aplicación, aquí está un artículo, eh, donde miren, ya en resultados reportan. En la semana 24, la media en un cambio porcentual a partir de la basal en los niveles de colesterol fue de menos 44.5 porcentuales en un grupo y en el otro grupo fue de menos 6.2 puntos porcentuales en el grupo placebo. Si se fijan, ahí están aplicando la formulita que acabamos de ver. ¿Qué están tratando de decir los autores? Pues que en el primer grupo hubo un decremento en los niveles de colesterol y en el segundo también hubo un decremento en 6.2. ¿Sí? Aquí está en forma de texto, ¿cómo lo reportan? En la diapositiva anterior, bueno, aquí lo pongo, aquí es este otro artículo. Si se fijan, ellos manejan aquí esos cambios porcentuales y lo reportan aquí en esta tabla. ¿Sí? ¿Dudas en esta parte? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Dudas? Está bien. Y luego empezamos a
Seguimos con el texto y empezamos a hablar cómo reportar datos categóricos. ¿Sí? Esos datos categóricos no son otras cosas más que esas variables cualitativas. ¿Sí? Y especialmente las nominales. Los datos categóricos no es otra cosa más que la contabilización de número de participantes u observaciones en cada categoría. ¿Cada categoría de qué? De la variable, ¿sí? ¿Qué dispongo yo para reportar una variable de este tipo? Es decir, de una variable categórica o cualitativa, pues tengo las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas no es otra cosa más que los números brutos tal y cuales, y las frecuencias relativas no es otra cosa más que los porcentajes, los porcentajes que acabamos de hablar ahorita. Y entonces prácticamente pues, es lo mismo que vimos ahorita, ¿no? Miren, aquí está este artículo donde cómo reporta, pues, si se fijan aquí, reportan en porcentaje, pero más abajo reportan las frecuencias absolutas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ustedes tienen una variable categórica o cualitativa, bueno, ustedes pueden reportarla en frecuencias absolutas y o frecuencias relativas. Bueno, eso es tan fácil. Se complica la cosa cuando mis datos son continuos o tenemos esas famosas variables cuantitativas. ¿Sí? Los datos continuos son datos que cuando se grafican forman una distribución de valores a lo largo de un continuo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo mis datos, mi variable, por ejemplo, la edad, si mi variable yo la grafico, mi continuo, es decir, el eje X, ese es mi continuo, mi variable edad. Si esa variable edad yo la graficara, lo que estoy haciendo es formar una distribución, un comportamiento de la edad a través de ese continuo en el eje X. ¿Sale? Eso es lo que entenderíamos como una variable cuantitativa o continua. ¿Qué dispongo para reportar en texto? Bueno, pues esas famosas medidas de tendencia central y esas famosas medidas de dispersión. ¿Para qué me sirven estas medidas? Pues para resumir, ¿sí? Tengo cierta cantidad de información que lo que quiero es buscar un número que me represente a todos, un número que me hable por todos. Y esos números que me hablan por todos son las famosas medidas de tendencia central y medidas de dispersión, las más utilizadas, mas no quiere decir que son todas. Como ya sabemos, es la media, mediana y moda. Y de las medidas de dispersión, las más utilizadas son la desviación estándar y rangos como el mínimo o máximo y el rango intercuartílico. ¿Qué reportar? Se aconseja reportar una medida de tendencia central acompañada de una dispersión para que a través de esos dos numeritos pueda yo resumir todo el comportamiento de mi variable. ¿Sí estamos hasta ahí? Pero cuando va uno a la práctica y dice, ok, lo ve uno en la teoría, en la clase, sabe uno calcular bien y todo, pero ahí dice, bueno, ¿y qué escojo? ¿Sí? Bueno, aquí está la forma más recomendable de reportarlo. Por ejemplo, estos autores ponen la media y luego entre paréntesis, desviación estándar de la edad fue de 52 y entre paréntesis 10.9. Entendemos que el 10.9 se refiere a la desviación estándar y este 52 a la media.
¿sí? Esta es una forma muy recomendable de reportarlo. Pero bueno, y entonces, ¿qué escojo? Ya para reportar, pues mucho depende de cómo se comporte esta distribución, ¿sí? Si ese comportamiento es en forma de campana, decimos que tiene una distribución aproximadamente normal. Decimos aproximadamente normal porque en la práctica nunca se va uno a encontrar una forma de campana perfecta, ¿sí? Entonces, generalmente pues, tiene cierto parecido a una forma de campana. Cuando sucede eso, lo recomendable es reportar la media y la desviación, y acompañada de la desviación estándar. Cuando no es normal o cualquier otra forma que no sea campana, decimos que está distribuido no normal y lo recomendable es reportar la mediana acompañada de un rango. Un rango ya sea el rango un mínimo o máximo o un rango intercuartílico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo en la práctica, cómo le hago yo para ver si es normal o no normal? Bueno, miren, ahí se puede, con los datos descriptivos, es decir, con estas medidas puede uno más o menos darse una idea si mi distribución va a ser es normal o no es normal, ¿sí? Ciertas recomendaciones empíricas dicen que si los datos que describen una desviación estándar que exceda, aquí es donde dicen empíricamente la mitad de la media, no se debería asumir una distribución normal, como por ejemplo, la media de la desviación estándar del plasma fue de 45-25, es decir, una media de 45 y una desviación estándar de 25. De acuerdo a esta recomendación, si se fijan, sobrepasa la mitad la desviación estándar de la media que es de 45. Es decir, como lo sobrepasa, lo más seguro es que no sea normal y la curva esté muy alargada, es decir, tiene mucha variabilidad, ¿sí? Entonces, esta variable plasma podemos deducir de que no tiene un comportamiento normal, ¿sí? Otra forma de ver a través de los estadísticos es comparar, cuando se produce una distribución normal perfecta, la media y la mediana son iguales, ¿sí? Entonces, en la práctica yo también puedo ver si mi media y mediana son muy iguales, entonces puedo decir que mi variable es normal, pero entre más se alejen una de otra, puedo deducir que es no normal. Y entonces, con estas dos, puedo yo saber si es normal o no normal el comportamiento de mi variable. En caso de que no fuera normal, bueno, les comentaba, se recomienda reportar la mediana acompañada de un rango. ¿Sí? ¿Dudas? No, ¿Sale? Eh, eso es una variable cuantitativa, ¿sí? Este, pero entre las variables cuantitativas también podemos ver una variable ordinal, ¿sí? Eh, una variable ordinal, una de las aplicaciones donde ve uno ya en la práctica es cuando tenemos esas escalas muy familiares de las llamadas Likert, donde dicen, donde codifican, por ejemplo, 1 muy desacuerdo, 7 muy de acuerdo. Si se fijan, estos valores que toma esa variable va desde el 1 hasta el 7, ¿sí?
Si se fijan, tiene cierto orden. Podemos manejar esa variable cuantitativa como si fuera datos ordinales. Es una variable cuantitativa, pero si se fijan un detalle, el espacio muestral, esta definición técnica, muy técnica de la estadística, este espacio muestral no es otra cosa más que los posibles valores que pudiera tomar mi variable. Es decir, va desde el 1 al 7. Si se fijan, con 7 valores, pues va a ser algo complicado, es decir, con 7 valorcitos, sacar una forma de campana. ¿Sí? Entonces, entre más pequeño sea este espacio muestral, pues más complicado es poder obtener una distribución en forma de campana. Y entonces, cuando tenemos esa situación, pues podemos manejarlo como datos ordinales y reportar la media, la mediana, acompañado de un rango de esa variable. ¿Sí estamos? Mire, Sí. sí, dígame. ¿Sí quién habló? ¿Todo bien? Sí. Miren, esto, eh, también sobre los datos ordinales, donde aparece ya en la práctica. Miren, por ejemplo, tenemos este artículo. El título dice predictores familiares y conductuales de la problemática escolar en alumnos de secundaria y preparatoria. Si yo hiciera esto y quisiera reportar la edad, por ejemplo, ¿sí? La edad por naturaleza es cuantitativa, la edad en la población se comporta en forma normal, o sea, en forma de campana, ¿sí? Pero si se fijan, para este proyecto, para este estudio, eh, el espacio muestral de la edad de alumnos de secundaria y preparatoria estaría entre aproximadamente 12 y 19 años, ¿verdad? Es decir, tendría poco espacio muestral como para que la variable fuera normal, a pesar de que la variable edad por naturaleza es normal, ¿sí? Entonces, en situaciones como esta, vemos que el espacio muestral de mi variable edad es muy pequeño, va desde 12 a 19. Con 12 a 19 años que tengo 7 valores, con 7 valores, pues va a estar complicado que la variable edad para este estudio se vaya a comportar en forma normal. ¿Sí? Eh, pudiera yo reportar la media, por ejemplo, en datos ordinales. No quiere decir, es decir, la media acompañada de una desviación estándar. No quiere decir que si yo reporto la media vaya a estar mal. Simplemente que ese valor que estoy reportando, bueno, pues no es el más adecuado que me represente la edad, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí. ¿Dudas hasta aquí a lo que va la parte de texto? Doctor, todo muy claro. Bien, doctor. Vamos a pasar a lo que es hablar sobre las tablas. Las tablas, bueno, a este sí le vamos a dedicar un buen tiempo. ¿Cuál es la función de las tablas? Pues las tablas me sirven para condensar, resumir gran cantidad de información, ¿sí? ¿Para qué me sirven? Para organizar y mostrar datos, especialmente números exactos, más claros y concisos que se hicieran en el texto. Manejar mucha información, muchos números en texto muchas veces es muy abrumador, ¿sí?
Entonces se necesita escribirlos es complicado, leerlos pues todavía es más complicado, ¿sí? Entonces en ese aspecto las tablas son mejores que reportar en texto. ¿Para qué me servirán también las tablas? Pues para comparar valores individuales o grupos, ¿sí? Si yo si hiciera una comparación en el texto también, igualmente se complica muchas veces la cosa, y al finalmente no le entiende uno a la comparación que quiere uno reportar, ¿sí? Mejora la comodidad y velocidad en que cierta información específica se puede localizar y comprender. Viendo una tabla, pues puedo yo localizar cierta información rápidamente en comparación, por ejemplo, de un texto. Pues me tengo que aventar todo el texto, todo el párrafo para localizar la información que yo quiera. En eso tiene también ventaja las tablas. También me ayuda para hacer cálculos. Muchas veces veo una tabla y el autor no lo reporta y uno empieza a hacer cálculos mentales o saca uno su calculadora. Bueno, pues es mucho más fácil viendo una tabla que viendo texto. Entonces, si en conclusión podemos ver que la función de la tabla, puedo yo manejar gran cantidad en forma sencilla en comparación con texto. ¿Sí? ¿Qué compone una tabla? Eh, se compone el número de la tabla, título de la tabla, encabezados de las columnas, encabezados de las filas, los datos, las líneas horizontales y los pie de nota. Tipos de tabla. Este tipo de tabla son los muy utilizados en el área de la salud porque lo que hace uno es comparar, ¿sí? El área de la salud, para darle respuesta a preguntas en este campo, generalmente yo necesito un grupo con quien compararlo. Llámese grupo control, grupo expuesto, grupo de casos, ¿sí? Y entonces este tipo de clasificación lo fundamental es que maneja comparaciones y los tipos de tablas se clasifican en una vía, de 2 vías o de 3 vías. Aquí tenemos un ejemplo de una vía. Se le llama de una vía porque tengo una variable por aquí por el lado acá por el lado de arriba y por acá puedo tener yo las características que yo quiera. Entonces, si se fijan, aquí es una vía, porque aquí tengo una variable acá arriba, es decir, tengo una variable donde yo clasifico a la persona si pertenece al grupo control o al grupo tratamiento. Pero por acá, por el lado horizontal, bueno, yo puedo poner una o más variables las que yo quiera, pero sigue siendo de una vía por el hecho de que tenga por acá una sola variable. Una de 2 variables es de este tipo, miren. Si se fijan, tengo 2 variables por el lado vertical. Tengo la variable de agrupación, grupo caso, grupo control, grupo tratamiento, y luego tengo otra variable, la variable sexo, hombres y mujeres, pues por eso que se le llama de 2 vías. Y lo mismo, por el lado horizontal, yo puedo tener las variables que yo quiera. Lo que le hace la clasificación es que por acá tengo 2 variables. Y bueno, una de 3 variables es porque tengo por el lado vertical 3 variables. Aquí, por ejemplo, tengo mi variable de agrupación, mi segunda variable, la variable sexo, y mi tercera variable, derecha e izquierda. ¿Sale? Esas son las típicas tablas en el área de la salud, les digo, más utilizadas. ¿Cuál es el principio para construir una tabla? Las tablas deben tener un propósito. ¿Cuál es? Pues contribuir con el resto del texto, ¿sí? Es decir, en la parte de mis resultados, el texto en conjunto con la tabla, pues me va a ayudar a redactar mis resultados
a reportar mis resultados. ¿Sí? Generalmente en el texto hace uno referencia a las tablas y no sucede al revés. Para entender una tabla no hay que ir al texto. Entonces, uno de los principios para hacer una buena tabla es que se debe entender por sí sola sin necesidad de ir al texto. ¿Sale? El propósito de la tabla debe determinar su forma. Aquí. El propósito de la tabla debe determinar su forma. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la tabla de la izquierda. ¿Sí? Si se fijan, les pregunto yo, ¿cuál sería la idea o el propósito de esta tabla según cómo se muestra? Viendo que la tabla reporta las principales causas de muerte de cáncer en los Estados Unidos. Pues simplificar la cantidad según el lugar para que sea más fácil de leer, más sencillo, no escribirlo. Ok, ándale. Por ejemplo, si usted lee Yamil, si usted la encuentra sencilla, vean la tabla y qué es lo primero que rescatan, qué sacarían como conclusión. Pues que en Lung hay más números de muertes y de acuerdo que el tipo de cáncer Lung es el más mortal, algo así. Es el más frecuente, ¿no? Exacto. Sí. ¿Podría ver rápidamente cuál fue el menos frecuente? Cervical. Sí. Entonces, miren, si se fijan, ¿cuál es el propósito de esta tabla? Pues identificar rápidamente cuál es el tipo de cáncer más frecuente. Si se fijan, Yamalil rápidamente lo identificó. ¿Por qué? Porque está hecha en una forma en que uno la acomoda para reportar e identificar rápidamente cuál es la causa principal de cáncer. ¿Sí lo ven? En cambio, la segunda tabla es la misma información, pero si se fijan, está organizado por el tipo de cáncer por orden alfabético. ¿Sí? Entonces, ahorita, bueno, son 5, pero imaginen que sean 30 tipos de cáncer. Si yo quisiera encontrar la información de algún tipo de cáncer y están ordenados alfabéticamente, pues rápidamente lo localizo, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, según el propósito de la tabla, bueno, va a ser la forma que le vamos a dar. ¿Vale? Hasta ahí. Todo con el objetivo de que el lector, ¿sí, Erika? Sí, doctor, sí, sí, estoy bien. ¿Quería preguntar algo? No, Ah, todo bien. ok. Entonces quedamos que el propósito de la tabla determina su forma. Las tablas deben ser organizadas y formateadas para asistir al lector en encontrar, ver, entender y recordar la información. ¿Sí? Es decir, en simples palabras, hacerle la vida más fácil al lector. Miren, tenemos, por ejemplo, esta situación donde un estudio donde se reportan los resultados de 8 pacientes. ¿Sí? Sí, sí, aquí están ordenados y reportados según como los registraron el paciente 1, el paciente 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así están registrados y así están reportados. ¿Sí? Ahora vean esta nueva tabla, cómo está organizada y formateada. Es la misma información, pero si se fijan, ahora está ordenada, es decir, por hombres y mujeres. Es decir,
Acá tenía la variable sexo, masculino y femenino. Lo que se hace ahora es pasarla a forma de columna. ¿Para qué? Para ordenarla mejor. Y ya tengo mis 8 hombres aquí y mis 8 mujeres acá. ¿Sí? También, por ejemplo, acá la edad, pues si se fijan estaba toda revuelta, pero si en esta nueva tabla, que ya ordené entre hombres y mujeres, ahora los ordeno por edad, ya está un poquito más formateada, ya está un poquito más entendible. ¿Por qué? Porque miren, si yo los veo aquí, ya puedo empezar yo a hacer comparaciones. Si ya tengo aquí, ya puedo ver, por ejemplo, comparar las edades de los hombres contra las mujeres, ya puedo comparar su peso, eh, ya puedo, por ejemplo, cómo está la hemoglobina en hombres o mujeres, o cómo está la hemoglobina conforme aumenta la edad. Si se fijan, eso ya la forma de formatearla en esa forma, de presentarla en esa forma, me da herramientas para analizarla, discutirla, interpretarla. ¿Sale? Eh, eh, miren, también los valores a ser comparados deben colocarse de lado a lado, es decir, de columna a columna. ¿Sí? Miren, por ejemplo, vean esta tabla donde queremos ver el efecto en los médicos eh, en sus puntuaciones de simulaciones de cirugía. ¿Sí? Por el lado de los renglones, pues ponen los residentes, los suelos, lo del staff. Tengo esos 3 grupos de médicos. Y por el lado de las columnas, tengo las puntuaciones de qué, de cortar, de suturar y de extraer. ¿Cuál es el objetivo de la tabla? Pues medir, comparar esos grupos, ¿sí? Los residentes, los suelos y los staff. Vean esa tabla. ¿Cuál es más fácil de hacer esa comparación? Esa que si yo se los cambio así. Es la misma información, pero lo que hacemos es voltearla para poner los grupos que me interesa en forma de columna. ¿Sí, Erika? Sí, se me hace más fácil de la segunda manera, ¿no? La segunda manera, ¿no? Y Sí. esto, ajá. Sí, Erika, esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno lee, como ser humano, lee uno de izquierda a derecha, es decir, va uno leyendo por columnas y luego después lee uno por renglones. ¿Sí? Es por eso que a uno se le hace más fácil leer, comparar por columnas. eh, y entonces lo recomendable es que en las columnas ponga yo los grupos que me interesa comparar y así poder, así si se fijan, ya puedo ver en los residentes, en los suelos y el estado cuáles son sus puntuaciones en el corte. ¿Sale? ¿Sale? ¿Cómo vamos? ¿Dudas hasta en esta parte? Doctor, todo bien. ¿Todo bien? Dije nada más abro otro archivo, es que lo traigo en 5 archivos, pero más dejé abro díganme, estoy abriendo el segundo archivo. Ahí, ¿sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok, este es el segundo archivo.
Entonces, no hay dudas en cuanto a ciertas recomendaciones, tips para darle formato a las tablas. No, doctor. Entonces, miren, ¿no? Caray, es el mismo. Espérenme. Ahí, sí lo ven. Sí se ve bien. Sí, ok, miren. Ahora vamos a ver ciertas guías, recomendaciones para ciertas partes de las tablas, como por ejemplo el título de la tabla, ¿sí? Es decir, cómo ponerle el título a la tabla. En la manera de lo posible, el título y la tabla se debe comprender sin referenciar el texto. Es lo que les decía. La tabla se debe entender por sí misma, ¿sí? Entonces, con el hecho de ver la tabla, ya puedo darme una idea qué es lo que me esperaría ver dentro de la tabla, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos un título que dice Tabla 12, características de los pacientes, ¿sí? Muchas de las veces así lo reportan, ¿no? Así, y si se fijan, es muy general. En cambio, ¿qué pasa si pone uno? Tabla 12, características basales de 32 pacientes con enfermedad hematológica maligna tratados con células GS prime. ¿Cuál les dice más, la primera o la segunda parte? Segunda. ¿Sí estamos? La segunda. Entonces, cuando le pongan título a la tabla, traten de ponerle como si fuera el título del proyecto, pero para esa tablita, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que sea lo más descriptivo posible para entenderle a la tabla, y como dice acá la recomendación, no irme al texto para poder entender qué es lo que me quiere decir la tabla, ¿no? O sea, si yo pusiera características de los pacientes, pues a lo mejor tendría que ir al texto para ver a qué se refiere con las características. ¿Sale? Eh, los datos. El título debe identificar los datos que se muestran en la tabla. Es decir, la información que viene dentro de la tabla, eso debe aparecer en el título. Debe uno comenzar identificando los datos de la tabla, evitando repetir los encabezados de las columnas y los renglones. ¿Sí? Por ejemplo, miren, el primero, tabla 2, puntuaciones para el conocimiento, recuerdo, satisfacción para los grupos de intervención y control ante la exposición de las instrucciones impresa, multimedia o de audio. Si se fijan, ok, si me dice los datos de la tabla. Yo esperaría, si hubiera este título, yo esperaría que en la tabla voy a ver puntuaciones para el conocimiento. Puntuaciones, perdón, puntuaciones. Pero si se fijan, lo que está haciendo es como repetir. De seguro yo esperaría en los renglones ver las variables conocimiento, recuerdo y satisfacción. Y de seguro en las columnas voy a ver uno que diga grupos de intervención y en la otra columna va a decir control. Y a lo mejor un segundo renglón me va a decir para instrucciones impresas, multimedia o de audio. Si se fijan, simplemente está repitiendo los encabezados de renglones y columnas. En cambio, vean la segunda. Efectividad en las puntuaciones de 1,472 pacientes recibiendo instrucciones a través de diferentes modos de comunicación. ¿Sí? ¿Sale? Entonces la recomendación me dice que no hay que, el título de la tabla no es simplemente repetir títulos de columnas y renglones, ¿vale? Sí, doctor. Eh, ahora vamos a ver
¿qué ponerle en el título de las columnas y renglones? Una recomendación es que los títulos de las columnas y los renglones deben de ser los mismos términos que aparecen en el texto, ¿sí? Es decir, no hacer, por ejemplo, en la tabla que ponga yo grupo expuesto y grupo control. Y cuando aparezca en el texto, no cambiar términos y que diga en el grupo no expuesto en lugar del grupo control. ¿Sí estamos? Sí. Entonces debe coincidir los títulos de las tablas, perdón, de los renglones y columnas con lo que yo ponga en el texto. Otra de las recomendaciones es que en los títulos se recomienda poner el tamaño del grupo y las unidades de medida. Si se fijan en la imagen de arriba no aparece cuántos son del grupo control ni del grupo tratamiento. ¿Sale? En las variables que aparecen acá en los renglones, estatura, peso y temperatura, bueno, no aparecen las unidades de medida. Si se fijan, es más informativa los encabezados de la tabla de abajo. En el grupo control hay 29 y acá hay 27, baja dosis, alta dosis, 13 y 16. Acá en los renglones, pues ya me aparecen las unidades. La estatura en centímetros, el peso en kilogramos, temperatura en grados centígrados. ¿Sale? Sí. Este de lo redondeado también aplica aquí en las tablas, ¿no? Miren, aquí sobre la pregunta que me hacían al inicio, vean la tabla de arriba, ¿cuál es más fácil no de interpretar, sino de asimilar, de recordar la información de arriba o la información de abajo? En la de arriba no está redondeada y la de abajo está redondeada. La de abajo. Si se fijan visualmente es más cómoda, ¿no? Sí. ¿Sale? Esto es, a lo mejor, bueno, ok, lo hago y no me afectaría para nada el comparar 35, ver 35, 97 aquí, 16, 34, 36 y 16 abajo, o sea, no me afecta nada, ¿sí? Donde a lo mejor posiblemente, bueno, habrá situaciones donde a lo mejor sí es importante reportar, no redondearlo, es decir, reportar las decimales. ¿Sale? Ahora nos vamos a lo... se recomienda alinear los datos, los datos, los símbolos y el texto. Si se fijan, acá tengo datos numéricos y no están alineados, ¿sí? Tengo símbolos, aquí símbolo, flecha para abajo, flecha para arriba. Tengo símbolos y tampoco están alineados. Tengo texto y no está alineado. En la tabla de la derecha, si se fijan, están alineados. Estos números están alineados por el punto decimal. Si se fijan, ese simple detalle de alinearlos por el punto decimal se me facilita a mí como lector compararlos, ¿no? Si están de acuerdo, si se fijan, vean estos números y vean estos de acá, pues visualmente están más cómodos estos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, doctor. Lo mismo sucede, la otra forma de alinearlo, bueno, en este ejemplo es alinearlo por los paréntesis. ¿Sí? Vean este que no está alineado, ¿sale? Hay muchas veces que si no lo alinea, hay veces que los números aparecen como viborita así, dando vueltas. Entonces visualmente eso pues, no es, no es adecuado, ¿sí? Entonces, si se fijan, por ejemplo, acá está alineado por el factor de la potencia de 10, ¿sí? Los símbolos, por ejemplo, están alineados por el centro. Y aquí el texto, bueno,
alineado por los dos lados, centrado, ¿sale? Entonces se recomienda alinear los datos, la información. Una recomendación también es no dejar celdas en blanco, porque una celda en blanco crea ambigüedades, ¿sí? Uno como lector. Entonces es mejor colocar notas como ND, de no disponible, NA, no aplicable, ND no determinable, o poner asteriscos para con mensajes de datos no calculados o datos perdidos. Estas etiquetas generalmente se recomienda ponerlas en el pie de notas, ¿sí? O también se recomienda llenar las celdas vacías con, ¿cómo se llaman estos rayas? O sea, con 3 rayitas, ¿sí? Y colocar en el pie de nota la razón por la que falta la información, ¿sale? Entonces la recomendación es no dejar las celdas en blanco. Y luego también celdas en blanco no se deben interpretar como valor cero, ¿sí? Otra recomendación es cuando se reporta la significancia, este valor de P. Actualmente, bueno, ya no recomiendan poner N de no significativo, sino lo recomiendan reportar el valor numérico, ¿sí? Ya sea significativo o no significativo, es decir, reportar el número. Anteriormente sí se acostumbraba a poner NS, pero ahora ya con las computadoras que ya da el valor de P exacto, pues se recomienda reportar ese valor de P. ¿Sale hasta ahí? ¿Dudas? No, todo bien. Ok. Otra recomendación es mantener la consistencia entre las columnas y filas, es decir, la integridad de los datos. Miren este ejemplo. Si se fijan en las columnas, estoy diciendo en este encabezado que voy a reportar la n y el porcentaje, la frecuencia absoluta y la relativa. Por este lado también la frecuencia absoluta y la relativa, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá en el lado del renglón, si estoy reportando eso, bueno, yo esperaría que por el lado de mis variables, pues voy a tener variables cualitativas, ¿no? O categóricas, de lo que hablábamos anteriormente. Pero aparece aquí en las variables la variable edad en años, que dice que va a ser la media y la desviación estándar, variable cuantitativa. Y entonces, si yo lo hiciera así, reportar así, bueno, 36, ¿qué es? ¿La n o la media? ¿Sale? ¿Sí ven la confusión? Sí. Ok. Lo más adecuado sería una cosa así. No poner nada acá en las columnas, pero acá en las filas, mi variable cualitativa, mencionar que voy a reportar la n y el porcentaje. Y entonces sí, 45, según esta etiqueta, pues 45 es la n y 68 es el porcentaje. Mi siguiente variable, estoy diciendo que voy a reportar la media de desviación estándar, entonces ahora sí, 36 es la media y 7.3 es la desviación estándar. Si se fijan, ya no hay ambigüedad, ya no hay problema en la integridad de los datos. Otra solución sería, saco esta variable cuantitativa y dejo puras cualitativas y digo que voy a reportar la n y el porcentaje, bueno, entonces son n's y estos son porcentajes, y esa variable cualitativa pues la paso como un pie de nota
con sus identificadores, una cruz, el grupo control. Digo que la media de desviación estándar tiene una edad de 36 y una desviación de 7.3. Para dos cruces lo mando a pie de nota y aquí describo cuánto es. ¿Sale? Este también muchas veces cuando es uno estudiante trata uno de revolver así las cosas. Bien, esta sería una posible solución. Una recomendación también es incluir los totales, ya sean en porcentajes, es decir, en frecuencias absolutas o relativas, ya sea en las columnas o en las filas. Vean la primera imagen, la primera tabla, no aparecen los totales ni por fila ni por columna. En cambio, vean la segunda tabla, se reportan los totales. Por ejemplo, encuestas enviadas fue un total de 2070. Y si incluye uno los totales, bueno, ya se empieza una idea de, bueno, cuánto abarca este grupo respecto al total. ¿Sí? Entonces se recomienda incluir los totales ya sea por filas o por columnas. Miren, ese rato les hablaba que en el área de la salud lo que hace uno es hacer comparaciones, ¿no? Les voy a mostrar y les mencionaba que los grupos a comparar, bueno, deben estar en columnas adyacentes para facilitar la interpretación. Les voy a mostrar formatos con 3 variables y todas las posibles combinaciones de tablas que yo puedo hacer con 3 simples variables. Imaginemos que tenemos tablas de 2 vías reportando nacionalidad, sexo y edad. ¿Sí? Si se fijan en la primera tabla, la forma en que se acomodan. Si yo lo acomodo así en esta forma, yo puedo comparar los hombres y las mujeres. ¿Sí? Puedo hacer esa comparación entre hombres y mujeres. Ok, aquí tengo los hombres y aquí tengo las mujeres. Dentro de los hombres, ¿qué puedo comparar? Los americanos contra los chinos. O en las mujeres puedo comparar las americanas contra las chinas. ¿En qué? Pues en la edad. ¿Sale? Vean la forma de esa misma información, pero en otro formato. Pongo, ¿qué comparación estaría yo haciendo aquí? Bueno, estaría yo comparando los chinos contra los americanos. En los chinos, ¿qué puedo comparar? Los hombres contra las mujeres. En los americanos, ¿qué puedo comparar? Las mujeres contra hombres. ¿Sale? Si se fijan, el objetivo es muy diferente al de la tabla de arriba con el simple hecho de cambiar el formato de la tabla. ¿Sí? La forma en que acomodo las variables. ¿Qué estoy comparando? Bueno, estoy comparando la edad en esos grupos. Vean, esta es la tercera forma. ¿Qué puedo comparar? Puedo comparar la edad del grupo entre 0 y 21, compararlo contra el 22 contra 49 y los demás de 50. Dentro de los de 0 a 21, ¿qué puedo comparar? Los hombres y mujeres. En este otro grupo también hombres y mujeres y hombres y mujeres. Si se fijan aquí, el objetivo es comparar edad. ¿Sí? Vean en la de abajo, en la forma 4. ¿Qué comparo? Hombres y mujeres. ¿Qué puedo compararlos? La edad. ¿Cómo está en la edad en los americanos y cómo está la edad en los chinos? Entre hombres y mujeres. Otra forma de compararlos. Y lo mismo sucede en la tabla 5. ¿Qué estoy comparando? La edad. ¿Cómo se distribuye la edad de 0 a 21 años? De 22 a 49 y más de 50. Y dentro de los de 0 a 21, ¿cómo se distribuye entre americanos y chinos? Lo mismo sucede para este grupo y para este grupo. ¿Qué estoy comparando?
el sexo, sí, estoy comparando hombres contra mujeres en estos grupos. Bueno, y así nos iríamos para la siguiente tabla. Si se fijan, aquí estoy comparando americanos contra chinos, hombres y mujeres. Aquí comparo grupos de edad entre hombres y mujeres y comparados entre americanos y chinos. ¿Sale? Un formato muy similar sería la forma 8. ¿Sale? Entonces, miren, en conclusión, la forma en que yo ponga las variables depende mucho de mi objetivo. Cuando trato de comparar, que es la mayor de las situaciones en el área de la salud. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Cómo vamos? Bien, doctor. ¿Sale? Miren. No se le escucha bien, Rubén. ¿Ah? Preguntó Rubén, pero no se le entendió. No le entendí. Es que bueno, no se le entiende, se le escucha entrecortado. No, yo sí escucho bien, doctor. Ah, pero a Rubén que hizo la pregunta. Dijo que él lo iba a poner en el chat, a ver si ven la pregunta. Ah, eh, o alguien que me lea la pregunta de ¿qué tan factible es poner una sola tabla? Se me fue. ¿Cómo aparece el chat aquí? Alguien que me lea la pregunta de Dice, ¿qué tan factible es poner una sola tabla como resultados totales? mm, si en una tabla puede uno utilizar las tablas que uno quiera, ¿no? Si en una tabla se puede condensar todo lo que yo quiera reportar, pues excelente, ¿sí? Este, muchas de las veces, sobre todo en reportes de artículos donde el espacio es bien limitado, bueno, pues se las tiene uno que ingeniar para que a veces que en una sola tabla meter la mayor cantidad de información posible, ¿no? Sí, pero si encuentra uno la manera de meter toda la información que yo quiero en una tabla, pues adelante, ¿no? ¿Sale? Pero también hay que tener presente y tener en mente el lector, ¿no? ¿Sale? Entonces, si la tabla, si se reporta una sola tabla, bueno, también hay que tener presente que sea, pues no abrumar con tanto número, que a lo mejor con tanto número no pueda yo interpretarla, leerla, ¿sale? Sí, es sencillo, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues vendiendo mi información. ¿Qué hace uno cuando vende uno algo? Pues venderla lo más fácil, lo más sencillo para que el comprador me la compre al primer intento, ¿no? Pues es una cosa igual aquí, ¿no? Poner las tablas lo más sencillo, lo más fáciles de leer, lo más fáciles de transmitir a quién, pues al lector, ¿sale?
También se recomienda ok. Cuando estoy comparando grupos, se recomienda, si es posible, ¿no? Cuando sea apropiado, incluir un renglón o en la columna reportar la estadística inferencial, es decir, ese valor de P, ¿sí? Y también ya se hace mucho énfasis en reportar los intervalos de confianza. Sí, miren, aquí tenemos esta tabla donde se reporta esa estadística inferencial. Es decir, reporta ese valor de P y con una nota acompaño con qué fue calculada ese valor de P. Si se fijan, ponen una cruz y acá en pie de nota pongo el método estadístico con el cual fue obtenido ese valor de P. Les digo, ese es el valor de P, pero también recomiendan, esto también es muy recomendado, miren. No reportan el valor de P, sino que reportan la diferencia entre esto y esto, que al final de cuentas esto es lo que está haciendo la inferencia, si esta 15 es significativa o no. Y lo que es muy altamente recomendable es reportar esos intervalos de confianza. ¿Por qué? Porque con los intervalos de confianza yo puedo ver qué tan significativo, qué tan importante estadísticamente, qué tan preciso sería esa diferencia. Entonces, hay veces que me dice más un intervalo de confianza que un valor de P. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, doctor. ¿No ven dudas? ¿Preguntas, dudas? Yo voy a sacar el otro archivo. ¿Quién sacó Dame chance de sacar la tercera parte? Ok. ¿Sí ven esta parte? Sí, ya se observa. Ok. Miren. En mala. Ya vamos a terminar esta parte, ¿no? Ahora vamos a ver así rápidamente las tablas más comunes que se reportan en la investigación médica, ¿sí? Este es el listado de las tablas más utilizadas. Las tablas, esas famosas tablas de contingencia, que en realidad son todas las que les he presentado, son tablas de contingencia. Pero también hay tablas de matriz de correlaciones, tablas cuando utiliza uno modelos de regresión múltiple, tablas de modelos de regresión logística simple, de logística múltiple, tablas cuando utilizo ANOVA, tablas cuando utilizo modelos de Kaplan-Meier, tablas cuando utilizo tablas de vida y tablas cuando utilizo pruebas diagnósticas. Les voy a mostrar un ejemplo de cada una, porque no todo es tablas de contingencia. Bueno, las tablas de contingencia son todas las que hemos visto, ¿sí? Una tabla de matriz de correlaciones es cuando quiero reportar, cuando hago un análisis de las relaciones, cuando cuantifico esas relaciones. Entonces, generalmente se reporta en forma de tabla donde por el lado de las filas
aparecen mis variables, es decir, aquí están mis 4 variables que voy a relacionar y los coloca uno con forma de columna. Y si se fijan aquí, lo que estoy reportando es el coeficiente de correlación R, el valor de P y el valor de N. Entonces, si yo quiero ver lo único para interpretarlas, lo que tengo que hacer es cruzar una variable con otra. Por ejemplo, mi variable 1 con mi variable 2, estas son sus estadísticos. Hay un coeficiente de menos 0.24 y según el encabezado me dice que el segundo valor es un valor de P con una muestra de tamaño 29. Otro ejemplo, si yo quiero ver cuál es la relación entre la variable 3 y la variable 5, bueno, busco el cruce. Esta sería la información de la relación entre la variable 3 y la 5. Hay una relación de menos 0.11, una P de 0.53 y un tamaño de muestra de 29. Este es generalmente la forma utilizada cuando utiliza una matriz de correlaciones. En este caso es la correlación de Pearson, esa famosa R, pero puede ser cualquier medida de relación, cualquier medida de asociación, así sería una forma de reportar correlaciones. Cuando utiliza uno modelos de regresión múltiple, esta es la forma de reportarlos. Por el lado de las filas pone uno las variables, en este caso la variable x1, x2 y x3, y por el lado de las columnas reporta uno cosas como el coeficiente, los coeficientes de esas variables, su error estándar, qué tan precisos son esos coeficientes, su intervalo de confianza de ese error estándar, su estadístico y ver si es significativo en la relación de esas variables independientes contra mi variable dependiente. ¿Sí? Esta es una forma clásica de reportar, les digo, cuando se utiliza regresión lineal múltiple. Múltiple, ¿por qué? Porque hay múltiples variables. Lineal, bueno, tendríamos que hablar de ciertas cosas estadísticas, pero bueno, sería esta forma de reportar una regresión lineal múltiple. Cuando hace una regresión lineal simple, esta es también la clásica forma de reportarlo, muy parecido a la anterior. Reporta por el lado de las filas mi variable independiente, en este caso el peso, lo mismo que en la relación lineal, sus coeficientes, su error estándar, su estadística, su valor de P y, bueno, algo muy utilizado en el área de la salud, esta medida de asociación de 1.55 y su intervalo de confianza de esa razón de momios. Entonces, esta es la clásica forma de reportar en tabla una regresión logística simple. Cuando hacemos una regresión lineal logística múltiple, tiene el mismo formato, que lo único que varía es que en el lado de los renglones pongo todas mis múltiples variables, ¿sí? Pero las columnas generalmente es lo mismo que se hace cuando es una simple. Entonces, es la forma de reportar una regresión logística múltiple. Esas famosas ANOVAs, esta es la famosa tabla ANOVA, en este caso una ANOVA de una vía. Una vía, ¿por qué? Porque tengo una variable tratamiento, la que me interesa. Por el lado de los renglones me aparece mi variable independiente. Aparecen términos, bueno, muy técnicos de la técnica ANOVA como grados los grados, la suma de cuadrados, las medias cuadráticas, el estadístico y al final llego a ese valor de P. Estas tablas, bueno, son muy informativas, estos numeritos me dicen mucho y esta es la forma típica de reportar una ANOVA de una vía.
una ANOVA de 2 vías, es decir, cuando me interesan 2 vías, porque lo que me interesan son 2 variables o términos, aquí muy de la ANOVA, 2 factores, como por ejemplo el grupo y la edad, el mismo formato de una ANOVA de una vía. Por este lado aparecen mis variables, muy similar a la de una vía. Lo único que puedo, la ventaja que aquí puedo uno meter estas cosas que vienen siendo las interacciones. Es decir, yo puedo ver, por ejemplo, cuál es el efecto del grupo. Me voy por todo el renglón y este sería el efecto. Puedo ver el efecto de la edad y estos serían sus datos. Puedo ver el efecto de la interacción, es decir, tomando en cuenta el grupo y la edad, y estas serían sus resultados. Esta es la forma de reportar una de 2 vías. Esta sale muy borrosa. Hay ciertos estudios donde lo que le llama uno estudios de sobrevida, estudios donde interviene ya el tiempo, es decir, si se fijan ya aparece el tiempo aquí. Entonces son estudios donde aparecen el tiempo, análisis de Kaplan-Meier que hace uno. Estas son las formas clásicas de reportarlo: el tiempo, la sobrevida que habría en ese periodo de tiempo, sus intervalos de confianza, cuántas muertes hubo, cuántos no terminaron, y el número en riesgo, cuántas personas estarían en riesgo. Todo este análisis se hace girando cuando interviene variables en el tiempo. Estas famosas tablas de vida, ¿sí? Donde estas tablas de vida, donde puedo yo identificar cuántos pacientes, darle un seguimiento a pacientes, saber cuántos terminaron, cuántos murieron, cuántos están en riesgo, cuántos sobreviven, y su precisión, es decir, su error estándar. Esas serían unas tablas de vida. Cuando hay estudios donde hay pruebas diagnósticas, pues es una cosa muy similar a las tablas de contingencia, donde las celdas pues se colocan los falsos positivos o los falsos negativos, es decir, aquí irían números con sus totales, muy similar a lo que es una tabla de contingencia, ¿sí? Bueno, esto sería como que las tablas más utilizadas, depende del análisis que se hace, ¿sí? Fue una revisión nada más para que las vieran. Si nos detuviéramos en cada una, bueno, si necesitaríamos bastante tiempo. ¿Dudas hasta allí? Todo bien. ¿Todo bien? Le vamos a dejar hasta aquí. Ya van a ser casi las 2. En la segunda parte, a las 5, vamos a continuar y vamos a ver lo que son las gráficas. Darle un repaso a las gráficas y hablar sobre la significancia, ¿no? Cómo reportarla, varios detalles sobre la significancia. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, ninguna duda, todo bien. No, todo bien, doctor. Sí, todo bien, doctor. ¿Sí terminaron despiertos? Sí, Sí. claro que sí. Gracias. Sí. Que todo está muy bien. Entonces, nos vemos a las 5. Sí,